¿Qué tal? Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestra, con las diferentes metodologías que existen para hacer clasificaciones de datos. Y en particular lo que vamos a ver hoy es, primero vamos a dar un repaso así muy pequeñito de las metodologías que ya hemos construido o visto para clasificar de manera binaria un conjunto de datos y vamos a introducir una nueva metodología. Y justamente aquí así es como se construyeron como se definió o se sí construyó la primera red neuronal que se conoce como el perceptrón. Pues, ¿en qué consiste esto? Bueno, primero que nada vamos a ver lo que es un repaso de lo que ya hemos visto. Eh, en las clases pasadas recientes vimos cómo se pueden hacer regresión lineal sobre un conjunto de datos, donde a lo que llegábamos era que la expresión general se puede escribir de esta manera, simplemente el producto punto de todos los pesos W, es decir, todos esos variables o parámetros se pueden ajustar para crear nuestro modelo de Machine Learning. Es decir, esos son los parámetros que se modifican para realizar el proceso de aprendizaje del modelo. Y el vector phi, que depende eh, digamos, de las variables de los vectores de características de cualquier problema que estemos analizando, pues era alguna transformación lineal o no lineal de estos valores de entrada, ¿no? Que eran de tal manera que ahí es donde en esa transformación phi escondemos la complejidad de nuestro modelo. Phi podría ser una transformación polinomial o cualquier cosa que se les ocurra. Em, y bueno, el término lineal viene pues del hecho de que este modelo es lineal en los parámetros W. Ahora, este es era el problema de regresión, pero todo el curso lo iniciamos y lo construimos alrededor del problema de clasificación, el cual pues simplemente consistía en, tenemos tenemos un problema el cual tenemos un conjunto de datos dado en un espacio y lo que nos interesaba era encontrar esa frontera de decisión sobre la cual podríamos construir una regla de decisión para nuestro clasificador. Y para ello, pues vimos por un buen número de clases lo que era toda la formulación probabilística de esto que culminó en la parte de un clasificador óptimo de Bayes. Y después vimos lo que eran los discriminantes de Fisher, ¿no? Ahora, estos son, digamos, metodologías muy peculiares de, de cómo llevar a cabo esta clasificación, pero hoy vamos a enfocarnos en una más, que es la que da origen o la que dio origen a todo esto de las redes neuronales. Bueno, pues nos quedamos de nuevo con el problema de clasificación. Ahora, tenemos este conjunto de datos que quisiéramos separar. Pues como ya sabemos, tenemos que construir una superficie o una recta en este caso que separe los dos tipos de datos que tenemos. Bueno, pues entonces tenemos que construir esta frontera de decisión de alguna manera. Y bueno, pues como sabemos, a esta recta bueno, está caracterizada completamente por un vector normal a esta recta, un vector perpendicular, un vector W en este caso. Ahora, el perceptrón es
es un algoritmo el cual nos permite encontrar el valor de este W tal que separa de manera óptima este conjunto de estas dos clases de datos, ¿no? Pero ahora, aquí la condición es que, y eso se lo pueden leer ya en algún otro lugar, es que se puede demostrar, no lo vamos a hacer acá, pero se puede demostrar que el perceptrón siempre es un clasificador óptimo siempre y cuando los datos sean separables por una línea recta o por un plano en muchas dimensiones, un hiperplano. Es una demostración bastante larga, pero se puede llegar a que se llega a esa conclusión, ¿no? De que siempre se puede construir un clasificador, de que el perceptrón es un clasificador óptimo siempre y cuando se pueda eh, construir siempre y cuando exista una superficie lineal que separe los datos. Ok. Bueno, lo primero que se hace es construir la regla de decisión. Es decir, dado que el vector W define nuestra superficie, la idea sería que, dado ese vector W, lo que vamos a hacer es hacer un producto punto entre X y W, tal manera de que claro, tiene un bias B, que simplemente lo que hace es como centrar o ubicar la regla en nuestra recta en el espacio. Creo que lo más importante es el producto punto. Recuerden que siempre todo se puede redefinir el problema tal que X se le aumenta una dimensión y se pone un 1, entonces queda un producto punto de nuevo. Pero bueno, ok, entonces la regla de decisión es que si el producto punto entre X y W es mayor que 0, entonces esto se va a clasificar, va a estar clasificado como un punto azul, mientras que si el producto es menor o igual a 0, pues la clase va a ser un punto rojo. Ahora esto se puede, dado que es un clasificador binario, pues se puede reescribir simplemente en términos de unos y ceros. Ah, Ahora, el perceptrón, en lo que la regla de decisión del perceptrón es justamente esa, es una función f de x, tal que si el producto punto entre x y el vector w es mayor que 0, lo que va a salir de esta función es un 1 y va a ser un 0 en cualquier otro caso. Y ahora, ¿por qué lo vemos como en cualquier otro caso? Bueno, lo que pasa es que esto se pudiera generalizar a muchas dimensiones. Entonces, de esa manera acotas, separas tu espacio de muchas dimensiones de un lado y del otro. Ahora, si se fijan, pero esto es justamente la función escalón. Entonces, podemos reescribir nuestra función o nuestra regla de decisión simplemente como una función escalón, la cual tiene como entrada o argumento el producto punto entre X y W. Ahora, esto ya va tomando un poquito de color y quizás para muchos de ustedes ya lo vean, sea más claro, y pues esto es justamente lo que se conoce como una función de activación. Es decir, debajo de 0, si el producto punto es menor que 0, pues simplemente lo que nos va a estar regresando la función f va a ser 0, ¿no? Va a estar apagada, no se va a prender. Ahora, pero una vez que pasa ese valor límite de 0, entonces la función se va a activar o se va a prender, entonces nos va a regresar un 1. Y de ahí es donde viene un poquito la analogía, ¿no? Con las neuronas eh, biológicas, ¿no? Las que pues, tenemos todos. Entonces, en resumen, así lo que hace esta función es que
si no le llegas como a cierto valor, es decir, 0, en el producto punto, pues no se prende, y si lo pasas, se prende, pero solo nos regresa un 1, no regresa otro valor. Es simplemente se prende o se apaga esta función. Ahora, ¿cómo se entrena un perceptrón? Bueno, lo que hace es que vamos a tomar un ejemplito así muy, muy simple, con poquitos datos. Y aquí la base de datos, digamos, va a ser, esto es aprendizaje supervisado, recuerden, dado que pues tenemos colores. Entonces, dado un vector X en el espacio, tiene asignado una etiqueta que va a ser azul, que corresponde a +1, o rojo, que corresponde a -1. Es el valor de la T, es nuestra etiqueta. Ahora, el algoritmo consiste justamente en lo siguiente, digamos, es un proceso tenemos que pasar muchos ciclos sobre los datos. Es decir, lo que tenemos, dado que tenemos una cantidad M de datos, pues vamos a hacer un loop sobre ese número de datos, sobre todo ese conjunto de datos. Y ahora que pues tomamos el valor, digamos, K igual a 1. Bueno, primero inicializamos nuestro, eh, nuestros valores de W, ¿no? Puede ser un vector aleatorio, pero pues también puedes definir W, hacer W igual a alguno de los vectores, de alguno de los datos, ¿no? Alguno de los X. Entonces aquí lo inicializamos como un valor aleatorio. Entonces nos enfocamos en un vector K, en un dato XK, y lo que hacemos es preguntar si está bien clasificado o está mal clasificado. Si se acuerdan, todos los vectores, los datos que tenían etiqueta roja, iban a estar por debajo del plano o de la recta, es decir, del lado negativo del vector W. Es decir, el producto entre W y X nos daría un valor negativo, y eso daría la clase correcta, ¿no? del rojo. Entonces dice, si XK está correctamente clasificado, es decir, de que nuestra función de activación al evaluarla en XK nos regresa ese valor, el -1 o el valor rojo, entonces pues ya está correctamente clasificado. Y si está correctamente clasificado, pues no hay nada que hacer. Pues ya eh, entonces nos tenemos que mover a otro punto. Entonces consideramos el siguiente punto XK. Y aquí sí, aquí vemos que el punto rojo está por encima de la recta. Entonces lo que nos quiere decir esto es que el valor actual de la W pues no está clasificando correctamente ese punto. Entonces lo que tenemos que hacer eh, es actualizar o modificar de alguna manera este vector W. Y la regla de actualización o de evolución, digamos, de nuestro vector W es una bastante sencilla, que es esta que se puede ver aquí donde lo tenemos separado, ¿no? Tanto por un lado para las Ws en el primer renglón, y en el segundo renglón lo tenemos para el sesgo o el bias. Y ahora, ¿en qué exactamente es esto? Bueno, lo que se hace es, tomamos ese vector XK que está mal clasificado, tomamos ese vector y lo que hacemos es, ese mismo vector lo usamos para actualizar nuestro valor de W. Es decir, esto es justamente lo que dice nuestra regla de actualización, o update, ¿no? Como le dan en inglés.
Entonces justamente lo que hace es tomar ese vector W y sumarle un término que es proporcional a nuestros, pues que usa la información de nuestros datos. Si fijan, es un valor eta, que en general es un valor muy pequeño. Y luego este multiplica al vector xk, que está mal clasificado dentro de nuestros datos, y a su vez también multiplica la etiqueta tk. Es decir, en este caso, dado que la etiqueta real de ese punto era -1, pues entonces esto tenemos que hacer así, ¿no? O sea, lo que hacemos es que, de aquí lo podemos ver, es que le vamos a restar ese valor, ese vector xk a nuestro w. Entonces, primero, pues multiplicamos por menos el vector xk y después lo reescalamos con el valor este eta, que es muy pequeño. Ya una vez que ya tenemos este vector, pues se lo sumamos a nuestro W y esto nos va a definir el nuevo valor de W, el cual define pues una nueva recta, un nuevo hiperplano. Ahora ya con este nuevo valor de W, lo que hacemos es pues seguir con el ciclo sobre los datos. Entonces ya tenemos en nuestro vector W actualizado. Ahora lo que hacemos es tomamos otro vector K, que este vector XK, que pues ahora tocó que es un azul y podemos ver que pues también está mal clasificado. Entonces lo que hacemos es, de nuevo, es el mismo procedimiento, ¿no? Esta es nuestra regla de actualización, pero en este caso la etiqueta TK es +1. Es decir, ahora le vamos a sumar ese valor XK y así sucesivamente vamos a estar ciclando sobre todos los datos que tengamos hasta que llegue el punto en el cual eh, pues ya todos estén bien clasificados, como es el caso aquí, donde si se fijan, ya todos los puntos azules están por encima de la recta y todos los puntos rojos están por debajo de la recta. Entonces ya terminó, ya convergió nuestro algoritmo y pues ya resolvimos el problema. Entonces ya que justamente, ¿no? Cuando ya todo esté bien clasificado, pues ahí le ponemos paramos el algoritmo. Bueno, se puede demostrar, de nuevo, se va más allá de lo que vemos en este curso, se puede demostrar que justo este algoritmo, tal como fue propuesto, lo que es un algoritmo de minimización. Ahora, ¿de qué función es la que va a minimizar? Bueno, por construcción se puede llegar a que es la función que se minimiza con este algoritmo. Ese es justamente este de aquí. Ahora, cuando Rosenblatt inventó el perceptrón, a él o sea, no definió matemáticamente el perceptrón como un algoritmo para minimizar una función, sino simplemente, pues a él se le ocurrió con la intuición que él tenía y de ahí salió, ¿no? Y justamente, ya lo veremos en la próxima clase, a este algoritmo, cuando uno lo generaliza para ir a funciones para ir a otro tipo de perceptrones como perceptrones multicapa, es decir, ya una red neuronal propiamente, este algoritmo es justamente el algoritmo de gradiente conjugado, que es el que se usa para entrenar las redes neuronales. Bueno, vamos a repasando así brevemente. De nuevo, tenemos nuestro perceptrón consiste en esta función f de x que regresa unos y ceros. Entonces, ahora, ¿cómo se hace esto? La manera en que uno lo hace o lo tiene que hacer cuando uno va a programar este tipo de cosas, pues lo tienes que hacer en pasos. ¿Por qué? Porque hay un algoritmo que vamos a ver luego que se llama el backpropagation, el cual
es un algoritmo bastante inteligente en el cual eh, guardas todos los cálculos intermedios que realices, porque esos mismos pasos intermedios los vas a usar a la hora de entrenar tu modelo. Es decir, por ejemplo, aquí lo primero que tenemos que hacer es calcular pues, el vector z o el valor z, el cual es simplemente el producto punto, y después lo metemos a la función de escalón, la función escalón, para ver qué nos regresa nuestro, función f. Entonces, esto lo podemos visualizar de otra manera. Asumimos que es lo que les decía. Podemos aumentar por una dimensión nuestro vector x y pues ahora tendríamos nuestro x1, x2 y un 1 adicional en nuestro vector. Y justamente la operación del paso 1 se puede representar gráficamente como esto de aquí. Es decir, el x1 multiplica eh, al valor w1, x2 al w2 y el 1 multiplica al b. Entonces, de aquí viene esta notación de donde todo lo que está en flechas va a representar los pesos o las w's, mientras que todo lo que está en círculos va a representar un valor de entrada. Entonces, en nuestro bloque, como color melón o no sé qué color sea rojito, representa la operación de suma, bueno, representa el producto punto. Entonces, la operación el resultado de esta caja, Z, pues sale y se mete dentro de otra caja, que es donde va a estar nuestra función de activación. Y entonces lo que sale de esa caja rosa al final, pues simplemente el valor de la función f que querramos. Ahora, ¿por qué complicarnos la vida con escribirlo de esta manera? Bueno, pues porque justamente con esta notación ya después se vuelve mucho más sencillo construir algo que se llama el grafo de cómputo y nos permite generalizar de una manera mucho más sencilla para modelos más complicados, por ejemplo, redes neuronales multicapa, que es lo que vamos a ver en la clase en el video que sigue. Pero bueno, aquí el resultado de todo este análisis es que, pues, lo que tenemos que llevarnos en mente ahora es que, bueno, el perceptrón, pues, fue la primera red neuronal que se inventó. Pero el perceptrón tiene un problema que es lo que comentaba al inicio, de que si el modelo, si los datos no son separables por una superficie, por una recta o por un hiperplano, el algoritmo del perceptrón nunca va a converger. Entonces, porque es una frontera, digamos, lineal. Entonces, como la manera en la que se solucionó el problema fue empezar como a concatenar estas perceptrones, y pues ahora se le conoce como perceptrones multicapa o redes neuronales profundas. Entonces ya con esto, si se fijan en este diagramita, pues seguramente ya lo han visto, y es justamente cómo se representa una red neuronal. Y y bueno, este es el inicio de toda esta parte de que desencadenó esta revolución, ¿no? en Machine Learning, que fue el uso de las redes neuronales profundas. Si tienen alguna duda, bueno, escríbanlo en el Classroom y en el siguiente video veremos el concepto de una red neuronal multicapa o un perceptrón multicapa.